Ahora abrimos el turno de preguntas. Os pediría, por favor... ¿Cuánto tiempo has tardado, ¿no?, en hacer esa evolución? Porque me parece que ha sido como algo, no sé, de genio, de magia, ¿no? Y es solo en Londres donde hay esos modelos de restaurantes, donde tú aplicas esos algoritmos. No sé si me he explicado la pregunta. Sí, me llevó más o menos un año hacer la transición de las finanzas a la gastronomía y solo tenemos los restaurantes en Londres, pero el software que hemos construido para hacer la personalización lo vendemos a cualquiera en el mundo. Estamos trabajando con 50 restaurantes en el Reino Unido de momento y estamos en proceso de hablar con algunas de las cadenas más grandes que están interesados en la personalización. Estamos abiertos. Vamos a ir a Australia en 3 semanas para hablar con un grupo de restaurantes muy grande que están interesados en nuestros servicios. Entonces, espero que podamos estar en todo el mundo en los próximos 5 años o antes. No. 4 years. 4 años. Me da igual al profesor Ordovás que al profesor Reglero. Se ha hablado sobre todo de la dieta mediterránea y de las grasas, pero se ha hablado poco o nada, creo, sobre el azúcar. Entonces me gustaría saber su opinión, porque como hay mucha polémica ahora mismo, ¿qué opinan sobre el consumo del azúcar? Gracias. Esto es muy complicado. Bueno, es que es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado precisamente porque si estamos hablando de un contexto de nutrición personalizada, pues es muy difícil generalizar sobre el consumo de algo tan genérico. Vamos a ver, la Unión Europea lleva dando vueltas al asunto del azúcar, de las grasas saturadas, etcétera, no menos de 15 años. Se han publicado diversos libros blancos, verdes, opiniones de todo tipo. Y la conclusión, si no tengo mal entendido, la conclusión de estos grupos de trabajo promovidos por la Unión Europea ha sido establecer normas no vinculantes para que cada uno de los países haga lo que tenga a bien. O sea, quiero decir, en esto va mi respuesta. Hay opiniones de todo tipo, nadie se atreve a establecer unas normas de obligado cumplimiento, solamente recomendaciones. Bien, ahora, yo entiendo que por cuestiones de responsabilidad el asunto debe tenerse en cuenta, porque lo que yo sí estoy convencido es que lo que ha ocurrido hasta ahora es un exceso enorme y eso sí que nos va mal a todos. Ahora, el punto adecuado pues dependerá un poco de determinadas circunstancias. Bueno, como ha dicho Guillermo, ha habido mucha gente antes de nosotros y mucho más versados, ¿no?, en el tema del azúcar discutiendo estos asuntos, entonces lo único que os podemos dar es nuestra opinión, ¿no? Y la opinión de aquellos que hemos estado en el campo del mundillo de la nutrición por décadas. Cada década nos ha traído un chivo expiatorio, alguien al quien teníamos que apuntar el dedo de nuestras culpas, ¿no? Y pues ahora toca el azúcar, la fructosa. No es nuevo, o sea, eso ya pasó anteriormente, no os creáis. Hemos pasado por la época de las grasas, ahora parece ser que ya las grasas no eran lo que antes, en términos de mal. Y, como siempre, todo está también en la dosis, ¿no? Como el veneno está en la dosis. Entonces, claro, decir, no, es que el azúcar te va a matar. Bueno, te va a matar si no comes de otra cosa, ¿no? Porque el azúcar es solamente calorías, no te da nada más. Entonces, claro, también nos unimos al factor gusto. Que hay personas que les vas a convencer, ¿no?, el comer algo más, pues poniéndole un poco de dulzor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a quitar también el dulzor de las cosas porque el azúcar es malo. Yo soy un poco más pragmático en ese aspecto.
mientras no constituya el aspecto más importante de tu dieta, mientras sea parte de una dieta balanceada, ¿por qué vas a prohibir el azúcar, ¿no? Entonces, normalmente en la sociedad cuando prohíbes algo es cuando más le apetece a la gente. Entonces, ya digo, soy proponente de que el azúcar esté presente en todas partes y sea una parte mayoritaria de nuestro consumo energético. No. Pero el azúcar con moderación, pues es como todo en moderación. Yo creo que está bien, forma parte de cualquier dieta saludable. Yo creo que lo más importante a la gente es educarla, no meterle miedo. Y parte de esa educación es hablarle del balance, hablarle del sentido común. Y claro, parte de esa educación también sería el no premiar el que alguien se comporte bien o mal, o que se comporte bien ante la opción de portarse mal, con dulces, ¿no? Pues claro, ahí ya crea, wow, somos al fin y al cabo animales, y a los animales pues también, si les sometes a un castigo ¿no? y les das una cosa u otra, pues te van a reaccionar así. Y nosotros, especialmente en los primeros años de la vida, es así. Entonces, ¿qué te diré? Allí en Estados Unidos, por ejemplo, era muy común después de los partidos de fútbol de los pequeñajos, ¿no? Pues venir y dar dulces y tal. Pues no es una buena idea. Pues vale, pues dales frutas o bien adornaditas o lo que sea, y a lo mejor eso es mejor, aunque la fruta naturalmente también tiene azúcar. Entonces, esa es mi opinión personal. Y es que hemos estado demonizando continuamente unas cosas u otras solamente para años más tarde decir, ups, bueno, lo has puesto en el Time Magazine, ¿no? Aquello de la grasa y luego la mantequilla. Un error, hablando de la mantequilla, un error clásico del cual nos tenemos que arrepentir es que la mantequilla tiene colesterol, ¡wow! Hay que quitarla, incluso sin pensar en la grasa saturada. Ya tenía colesterol, hay que quitarla de las dietas. Vamos a introducir algo que es genial, es grasas saturadas, modificadas, ¿no? Transesterificadas. Y eso nos va a solucionar el problema. Nos lo empeoró. Y entonces me da culpa, y bueno, vamos a olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, ya te digo, en cada momento de la historia nos parece que esto es la verdad. Esto es un hecho científico. No, hasta que nos demuestran que no lo es. Yo también una pregunta abierta al panel. Yo creo que vosotros dos por lo menos lo habéis mencionado. Y me ha hecho recordar, ayer tuve la ocasión de escuchar al consejero delegado de Harrods cómo, pensando en nuevos servicios de futuro, habían creado un centro de bienestar, un centro de wellness, y el origen de los tratamientos de alimentación o de ejercicio, incluso cosméticos, era el test de ADN personalizado, ¿no? Y parece, ¿no?, que en un futuro, y como estamos hablando del futuro, pensando en el futuro, que en el futuro servicios personalizados que tengan que ver con el cuerpo humano, la base de todo va a ser un test personalizado de ADN, entiendo, porque la evidencia genética o el conocimiento se va a incrementar, el coste se va a reducir, y parece, ¿no?, que todos los servicios, yo diría que primero de la empresa privada, porque hay una nueva vía de negocio, pero incluso que puede llegar a lo público, todos los servicios de salud, de alimentación, bueno, de diferente tipo, parece que empezarán por un test personalizado del ADN. ¿Cómo veis el futuro? Hablando de futuro, bueno, de hecho el presente y el pasado y el presente han sido basados en eso, ¿no? Entonces el futuro probablemente también lo será. Pero, como dices tú, el principio, la base. A partir de esa base hay que construir con el otro conocimiento que nos vendrá dado. El DNA el ADN es algo estable, no va a variar con el tiempo. Entonces, claro, simplemente te da la pauta inicial, el conocimiento inicial del individuo. Después de eso, ¿cómo evoluciona? No te lo va a dar la información del ADN, por eso es que decimos que el ADN lo mides una vez y ya está. Pero claro, tienes esta otra cornucopia, ¿no?, de tecnologías que va a tener que ser añadida al ADN al objeto de saber realmente si estás haciendo correctamente lo que predices o no. Y en cuyo caso puedes poder, digamos, redirigir las cosas de una manera más apropiada. Y ahí tienen que ser medidas temporales
de estos otros aspectos o ómicas que hemos mencionado. Puede ser, cuando se popularice más, la epigenética. La epigenética es un buen, digamos, biomarcador también de lo que está pasando en el individuo a lo largo del tiempo. La epigenética es un poco como el puente entre nuestro genoma y lo que nos rodea, ¿no? Entonces, lo que nos rodea va a influir sobre la epigenética y la epigenética va a influir cómo funcionan nuestros genes. Es una posibilidad. Lo otro, lo que hemos mencionado del metaboloma, pues va a ser también muy importante porque, claro, el metaboloma también te incluye qué es lo que está pasando a la hora de nuestras bacterias, ¿no? Qué es lo que están haciendo, que al fin y al cabo al individuo le importa muy poco si tiene más o menos de estos nombres que vais a escuchar luego con Daniel, sino lo que le va a importar es qué están haciendo estos sujetos, ¿no? Y cómo nos influye. Así que yo creo que es una combinación. Empezaremos con el ADN, pero eso sería, digamos, muy pobre, ¿no? A la hora de la personalización. Necesitamos ver esa evolución. Sí, me cuesta hablar después de José María, pero yo lo veo igual. O sea, es que en el concepto de nutrición de precisión están los dos ejes claramente apoyados sobre las ómicas, como decía José María, y los dos ejes, el eje genético, o sea, el genotipo, es imprescindible conocerlo porque da una pista de enorme importancia, que es la predisposición. Entonces, no da por el momento una confirmación al 100% de un efecto, sino lo que da es una probabilidad de que alguien se comporte de una determinada manera en función de su genotipo. Pero bueno, cuando te están dando una probabilidad de un 80%, pues merece la pena hacerle caso. Y el otro eje es el del Estado. Y antes yo hablaba de esta publicación donde integra las dos cosas. El Estado es una cosa muy grande. El estado fisiológico, el estilo de vida, son un montón de cosas que hay que combinar. Entonces, quizá esto nos hace pensar que sea algo muy, muy, muy complicado y a veces desanima la aplicación, porque decir, madre mía, qué lío es esto. Bueno, mejor nos dedicamos a lo que hacíamos siempre, hacíamos cosas ricas, etcétera, y ya está. Sin embargo, los beneficios que se pueden obtener merece la pena. Y además hay herramientas científicas que nos lo permiten. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo? Solo quiero añadir que por una parte está toda esta nutrición de precisión, donde estamos aprendiendo cada vez más, y sí, creo que tenemos mucha más información. Podemos empezar con el ADN, pero no tenemos que olvidar el sabor, lo delicioso, porque nadie quiere comer medicina, quiere comida sabrosa. Lo único que puedo añadir a lo que se ha dicho es que el truco es encontrar ese equilibrio entre lo delicioso y lo que necesitas comer. Y entonces, cuando haya un solapamiento es donde está el éxito y la adopción, en lugar de simplemente ADN o simplemente el sabor. Simplemente Nutrición de precisión o personalizada. Normalmente estamos pensando a la hora de prevenir enfermedades, tener una vida más saludable, pero también hemos de pensar cuándo podemos aplicar esta precisión de nutrición para conseguir los efectos. En el ejemplo que os he puesto, por ejemplo, del Predimed, eran sujetos ya bastante adultos y a pesar de eso, en esos 5 años, se beneficiaron de esas recomendaciones, se beneficiaron de haber caído en un lado u otro de la intervención. Así que nunca es demasiado tarde para hacer este tipo de recomendaciones personalizadas, pero nunca es demasiado pronto, porque el otro aspecto, al otro lado del espectro, está de que alguien puede adoptar una nutrición de precisión, no solamente para mejorarse a sí mismos, sino también para mejorar a su descendencia. Esto me lo ha recordado, por ejemplo, la epigenética y demás. El estado de preconcepción, el estado durante el desarrollo fetal, son claves para determinar nuestro futuro. Una nutrición apropiada y personalizada durante la preconcepción, por parte de los dos, del padre y de la madre, y una nutrición apropiada, sobre todo por parte de la madre, naturalmente, durante el embarazo, puede servir perfectamente para ya
digamos, aparecer en este mundo con el pie adecuado, no con el mal pie. Entonces eso es muy importante. Nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado pronto a la hora de aplicar los beneficios de esta tecnología, de esta ciencia. Perdona, que se me acaba de ocurrir. Es que no sé si estamos dando una imagen de que esto es algo muy complicado, del futuro, del 2050, no sé qué. Vamos a ver, hace 20 años parecía muy... Nadie sentía la necesidad de tener teléfonos móviles, porque si teníamos teléfonos en casa, nuestro teléfono con su cable, su tecladito, etcétera, si en ese momento, al lado del teléfono de nuestra casa, con su ruleta, yo todavía utilicé lo de ruleta, nos ponen al lado un smartphone con correo electrónico, 70 apps, nos mide los pasos, se conecta por Bluetooth a nuestros equipos de música, tenemos WhatsApp con grupos, con montones de mensajes que nos entran continuamente, etcétera. Diríamos, yo no quiero esto, yo no quiero este lío, yo quiero mi teléfono con su ruleta para llamar, que es lo que preveo. Entonces, aquí quizá ocurre algo así. De repente, la ciencia ha subido en barras muy altas. Ya lo han visto, o sea, en un año se aumenta el 30% de las publicaciones en una cosa, al año siguiente vuelve a aumentar un 30% sobre el anterior. O sea, nos está desbordando la ciencia, pero lo que tenemos entre manos, que la alimentación sea una herramienta terapéutica para la enfermedad crónica, es algo muy útil y que no sé si dentro de 20 o de 10 o de 3 años pues estará absolutamente implantado. Hola, bueno, gracias. He llegado un poquito tarde, así que quizá la pregunta que haga pues se haya mencionado algo al respecto, pero bueno, primero disculparme. Y bueno, aquí va la pregunta. Estáis hablando del DNA, de la epigenética, y ¿hay algún estudio sobre el tema de los estados emocionales, que yo creo que es el estado siguiente, ¿no? Primero estamos en el punto de partida y luego ya digamos que lo más frágil, lo más móvil es el estado emocional, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay un montón de hormonas y un montón de bioquímica que puede determinar nuestra forma, nuestros deseos de unos alimentos o otros, o nuestra forma de asimilarlos. ¿Hay algo al respecto? ¿Me puedes contar algo? Acabamos hablando de lo mismo que es el ADN, ¿no? O sea, es quien va a dictar un poco cómo eres, naturalmente el medio ambiente también, de ahí que estudiemos la interacción entre ambos. No sé si has visto, por ejemplo, lo que he puesto acerca de cómo un metabolito del microbioma, de alguna manera, influía sobre el deseo de comer o no comer de los individuos. Entonces, claro que sí, hay cantidad de ejemplos de eso. ¿Que tenemos que mejorar y profundizar mucho más? Claro que sí. Pero sí, naturalmente la investigación también tiene que tener en consideración ese factor. Y es algo con lo que tú también estás jugando a la hora de, lo has repetido varias veces, a la hora de poder ganar al consumidor, al cliente. Igual es una pregunta un poco tonta, pero quería saber si el desarrollo económico del país, de la nación, tiene algo que ver, si está relacionado con el metabolismo y con el DNA de las personas. Esto ya nos mete en temas que les ha causado bastante problemas a algunos de los maestros de la genética, ¿no? El decir, bueno, es que al fin y al cabo también hay relación entre el estado económico y la genética, digamos, de los países, ¿no? Claro, asiáticos, africanos, hispanos, o sea, hay algo que ver, ¿no? Entonces, naturalmente que el estado socioeconómico influye, el estado socioeconómico, y lo que he comentado anteriormente de la educación influye. Hubo un artículo hace 2 o 3 semanas donde se hablaba precisamente de cómo una serie de genes podía predecir el coeficiente intelectual, ¿no? Pero un porcentaje pequeño, algo similar a lo que capturarías con otras informaciones simplemente sin contar con el ADN. Entonces, nosotros también hemos demostrado, por ejemplo, cómo el mero hecho de tener una educación, de una manera, el acceso a la información, la capacidad de razonar que te da esa,
educación más elevada hace que, por ejemplo, el efecto de algunos de estos genes desaparezca. Y tú ni siquiera te has enterado de que tienes el gen. Cuando lo miramos luego, lo vemos. El ejemplo del FTO que nos ha ilustrado, acuérdate del FTO, como dependiendo si eras A o TT, subías más o menos de peso con una determinada dieta. Vale, eso lo ves ahora porque has capturado el ADN y sabes que ese tipo de dietas es mejor o peor. Pero resulta que tú coges a universitarios y no universitarios, les miras el FTO y resulta que los universitarios les da igual que tengan una forma u otra del gen, mientras que a los no universitarios sí que les afecta, sí que si lo tienen más obesidad. ¿Por qué? Probablemente porque han tenido acceso a más información, se cuidan mejor, saben lo que constituye, al menos globalmente, una dieta peor o mejor, tienen un nivel económico más alto para comer, para adquirir los alimentos que quizás sean más beneficiosos, y entonces ese conjunto hace que, digamos, compensas por el defecto genético. Eso lo puedes llevar a nivel de un país y fíjate los efectos, ¿no? Entonces sí, hay una relación. Solo añado una cosa. Mi respuesta a tu pregunta sería sí. El proyecto Genoma Humano se terminó, si no recuerdo mal, en 2003, creo. En 1974, Grande Cobian, algunos hemos tenido el privilegio de que él fuese nuestro profesor o nuestro mentor, como decía antes José María. Yo hice una asignatura en la carrera en 1974 con Grande Cobian, 1974, y él me enseñó una cosa que no se me ha olvidado, y es genotipo más ambiente igual a fenotipo. Ahí está la clave. Y todavía entonces faltaban 30 años para entender el genoma humano. Es la clave, o sea, el genoma es determinante, pero no solo por sí mismo, sino en el entorno del ambiente. Bueno, la verdad es que preguntas muchas, pero por resumir así en una en concreto, una abierta, aunque a lo mejor un poco más a Nick, que trabaja más directamente con comida. A nivel de personalización estamos hablando de personalizar en cuanto al individuo, pero ¿hasta qué punto podría resultar también interesante la personalización de un producto? Es decir, dentro de un mismo producto, el elegir una categoría de un producto u otro, una temporalidad dentro de un mismo producto, o ahora, por ejemplo, con esto de productos biológicos o naturales, ¿hasta qué punto dentro de esta personalización podríamos luego personalizar también en lo que estamos comiendo? Si entiendo correctamente, la pregunta es ¿cuánto podemos personalizar un producto concreto? ¿Hasta dónde podemos ir en esa especialización? ¿Es eso? Yo creo que los límites de la personalización son infinitos. Yo hablo del apetito, el gusto, hay tantas cosas que se pueden personalizar. Las opciones son infinitas de cuánto puedes personalizar. Cuanto más investigamos, esa recomendación va cambiando poco a poco, a medida que la investigación progresa. Lo que hay que ver es ahora mismo ver cuánto podemos personalizar, sabiendo quién eres tú. Entonces, si elegimos solo una cosa, vamos a poner como ejemplo un smoothie. Y ahí puedes personalizar bastante un smoothie. ¿Cuánta proteína? ¿Cuántos hidratos de carbono? Le añades vitaminas, antioxidantes. La verdad es que no sé si entiendo bien la pregunta, pero si es lo que yo creo, sería que no hay ningún límite a la personalización. Solamente la imaginación nos pondrá límites y luego, obviamente, la cantidad de datos que obtengamos del cliente es lo que nos va a permitir cómo hacerlo. ¿He respondido correctamente? Igual me tienen que ayudar con esto, porque es una pregunta como muy específica. Precisamente como un alimento tan sencillo como la patata. Tenía 8.000 compuestos, ¿no? Incluso antes de las metabolómicas y todo esto. Estamos utilizando información de unos pocos, ¿no? Pero es que no hay dos patatas iguales.
Otro ejemplo que pongo muy habitualmente, que ya se ha traído a colación en el caso de la cafeína, era el café. Hay infinitas maneras de tomarlo y todavía más de decirlo o de pedirlo, ¿no? O sea, aquí vas a pedir un café y te entienden. Vas a Madrid, utilizas la misma nomenclatura para pedir el café y ¿qué? O sea, eso es una idea de... Pero hablando ya del café per se, desde dónde, qué tipo de planta se ha generado, cómo se ha producido la fermentación, cómo se ha producido el tueste, y luego ya cómo lo elaboras. El café tiene propiedades totalmente diferentes, ¿no? Y esta es una información precisamente que ahora no se recoge en las fuentes de información que utilizamos para la personalización, porque es demasiado precisa, ¿no? Como para capturarlo en los instrumentos que utilizamos actualmente. Entonces, si un tomate es diferente en una estación que otra, por supuesto que sí. Y fijaros, ya también hablando de nuestros antepasados, si vamos a las tribus africanas, ¿no? Resulta que los curanderos o los brujos, o como queramos llamarlo, decían, no, esta planta hay que cogerla en determinada fase de la luna y determinada parte de la planta. Y es así, porque ahora cuando aplicamos el metaboloma a la planta en una fase o en otra, o en una parte u otra de la planta, resulta que sí, que el ingrediente activo está en ese momento, ¿no? Estos sujetos lo habían elaborado a través de conocimiento de generaciones. Pero sí, ahora, ¿cómo podemos extraer esa información tan delicada a la hora de la personalización? Todavía no estamos en el momento de esas profundizaciones, digamos. Así que, digamos que habrá que esperar un poco. En términos también del tipo de productos que hay ahora en el mercado, pues de alguna manera ya lo estamos personalizando sin el conocimiento del ADN, simplemente por el gusto o por las modas o por lo que nos dice nuestro vecino, nuestro amigo, tal, ¿no? Entonces en el supermercado tenemos la leche, primero un montón de tipos de leche, que si de almendra, que si de no sé qué, no sé cuántas, y luego dentro de eso pues 2%, 1% entera, tal y cual. Eso es una manera de personalización autónoma, ¿no? Sin una base científica. Y la otra cosa, mientras que antes has comentado que tenemos infinitas posibilidades, afortunadamente no las necesitamos. Porque aquí estamos hablando, yo creo que es mejor el método nutrición de precisión que nutrición personalizada, porque la personalización da lugar a confusión, decir, no, es que necesitamos no sé cuántos millones de recetas diferentes para alimentar el mundo, y no es así. No va a ser nada diferente a lo que hacemos ahora cuando vamos a H&M o vamos al Corte Inglés o vamos a otro sitio y nos vamos a comprar un vestido, una chaqueta o unos zapatos. Entonces sabemos, vale, la talla X o la talla Y es la que nos va bien y vamos ya a tiro fijo. La alternativa es, como has comentado, ir al sastre, que te mida, tal y cual, y probablemente te vas a gastar 10 veces más y normalmente vas a parecer muy similar a que si te compras la talla propia. Entonces, la nutrición que estamos hablando no es un infinito número de posibilidades, aunque se podría hacer, pero no hace falta. Afortunadamente, nuestro organismo puede funcionar perfectamente con un rango determinado de nutrientes, ¿no? Especialmente porque además es eso, es que te dicen, es que comer tomates, vale, muy bien, pero es que te tomas un tomate un día y va a ser diferente del día siguiente, la patata. Te tomas un café en tu cafetería favorita y es que puede variar la cantidad de cafeína hasta 6 o 7 veces que si te tomas la cantidad del mismo de espresso, ¿no?, en otro café de al lado. Así que, claro, cuando ya la base no puedes ser tan preciso, el intentar hacer precisión. Es como cuando alguien hace un estudio estadístico y resulta que puedes definir una variable, el colesterol. Pues puede decir, tengo 150 o 153, ¿vale? Muy bien, además es un colesterol bueno. Pero luego escribes el papel y en la tabla te aparece, no, es que estos sujetos tenían 150,00027, no sirve para nada. Eso, porque es la precisión que te da el análisis estadístico, pero no representa la realidad. Entonces, con la comida, al llegar a esos niveles de precisión, probablemente no nos haga falta, porque, lo que importa es acertar en el rango en el cual tu salud va a ser mejor, sino es que sería una obsesión continua para el individuo y también un problema para
quien tiene que proporcionar esa nutrición o esas recetas o lo que sea. Bueno, si os parece, son las 11:15, vamos a hacer una breve pausa para el café, que está saliendo a la derecha. Podéis aprovechar hasta las 12 para resolver esas preguntas que han podido quedar en el público. Y bueno, agradecer nuevamente a los ponentes por tan interesantes intervenciones. Muchas gracias. Volvemos a las 12, ¿vale? Gracias.